¿Me oís bien? Pues es un privilegio, un domingo más, poder compartir con vosotros la palabra del Señor nuestro Dios. Estamos con el estudio de la primera carta de San Pablo a los Corintios y estamos en el capítulo 12 y tenemos los versículos del 1 al 11. Primera de Corintios 12, versículos del 1 al 11, pero antes vamos a hacer unas lecturas en otros libros de la Biblia, porque el texto que tenemos hoy tiene que ver con dones. Sí, el texto que tenemos hoy tiene que ver con dones espirituales. Y entonces, antes de empezar con el texto de la primera carta de Pablo a los Corintios, quiero comentar otras cosas porque creo que pueden ser de utilidad. Dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Pues ya lo hemos dicho muchas veces y creo que todos lo sabemos, pero lo repetimos para así que se nos grabe en la cabeza. Un don es una capacidad que da Dios a los creyentes para la edificación de la Iglesia. Es una capacidad dada por el Señor y es un regalo que Dios da. Y no me pidáis que os explique cuáles son los criterios que sigue Dios para dar esos dones, porque no lo puedo decir. Los dones son dados por Dios para la edificación de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero el que alguien en la Iglesia pueda poseer uno o varios dones no es una señal clara de que la persona que posea esos dones sea creyente. No os asustéis, pero quiero que os quedéis con esto, Ya se nos ha dicho más de una vez cómo era la iglesia de Corinto. Era una iglesia riquísima en dones. De hecho, tenían todos los dones, que yo no sé si se habría dado otro caso en otra iglesia que tuviese todos los dones, como dice el apóstol Pablo. Sin embargo, sabemos cómo era aquella iglesia. En aquella iglesia se habían dado todo tipo de desórdenes, de abusos, de pecados, etcétera. Y a mí esto me hace pensar, pues, en las iglesias en las que yo he estado durante tiempo y también en esta iglesia. Los creyentes solemos ser gente de buena voluntad y gente noble y gente en exceso confiada algunas veces. Y hay algunos creyentes que son auténticos benditos del Señor, muy buena gente. Pues en este mundo, circulando por el mundo, hay algunos espabiladillos que en un momento determinado pueden abusar de las ovejas del Señor. Entonces los creyentes tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque un buen día se integra en la iglesia una persona que habla con cierta elocuencia. Una persona, hombre o mujer, Yo he visto los dos casos. Concretamente siempre tengo en mente a una persona que conocí en una iglesia en la que estuve, y era una mujer. Una persona, pues, que aparentemente conocía la Biblia. Por lo menos sabía 4 o 5 cosas que las conocía bien. Un buen día esa persona, pues, se da cuenta de que se ha ganado el respeto de una buena parte de los miembros de la iglesia. Y empieza a cuestionar las decisiones del pastor o de los pastores. Esto se podía haber hecho mejor. Y aquello no se hizo bien, se habría hecho mejor de esta o de aquella otra manera. Una parte de la iglesia empieza a depositar su confianza en esa persona. Iglesia dividida. Y un buen día, después de hacer todo el daño posible, se marcha la iglesia abandonando a aquellos que depositaron su confianza en esa persona. Iglesia casi destruida. Los creyentes tenemos que ser gente sabia y gente que sabe por dónde va pisando
y en qué cree. El apóstol Juan nos dejó unas pautas a seguir para discernir este tipo de cosas de las que estoy hablando. Acompañadme, por favor, a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. El apóstol Juan nos da ahí un consejo que deberíamos tener presente siempre. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los creyentes hemos de probar, y de esto se ha hablado hace poco aquí, hoy me parecía oportuno repetirlo. Si los espíritus proceden de Dios, es decir, si las personas son creyentes o no lo son. Y el mismo Juan en esta carta nos dejó pues 3 tests, vamos a llamarlo así, para hacer este tipo de pruebas. Y lo voy a mencionar los 3. En primer lugar está el test de la ortodoxia, de lo que es correcto y de lo que no lo es. Todo espíritu, capítulo 4, versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios, no procede de Dios. Esas personas tan elocuentes que algunas veces conocemos y que empiezan a crear cierto tipo de malestar en las iglesias, esos que hablan algunas veces también, ¿se atienen a todas las verdades enseñadas por la Biblia? Especialmente a todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. ¿Dan a la predicación del Evangelio, a la predicación y el estudio de la palabra de Dios el lugar relevante que se merece? Son preguntas que voy dejando ahí, En segundo lugar, el test de la conducta. Capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. ¿Responden las obras de esas personas a los dones que dicen poseer? ¿Sirven esos dones para la edificación de la iglesia o más bien causan divisiones dentro de ella? Y luego, en último lugar, el test de los métodos empleados, capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan como el mundo y el mundo los oye. Por medio del ejercicio de los dones de esas personas se nota en la congregación un progreso espiritual. ¿Sube el nivel espiritual de la congregación de puertas para adentro? Hermanos y hermanas, cuidado, mucho cuidado. Dejadme que os dé un consejo, sed sabios, escudriñarlo todo y retened lo bueno, ¿vale? Y ahora es cuando leemos el texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Lo leemos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la Iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta ahí la palabra del Señor. Y fijaros cómo empieza el capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis en cuanto a los dones espirituales. No quiero que ignoréis. Esto suele ser algo común en los siervos del Señor, en los pastores y en los maestros de nuestras iglesias.
Los pastores suelen dedicar una buena parte de su ministerio a enseñar a otros, a enseñar a las ovejas, a procurarles buen alimento, fresco, tierno y nutritivo. Yo he tenido 2 pastores y los 2 dedicaron algunas horas de su vida a enseñarme y a discipularme. Ahora, cuando me acuerdo de la paciencia que le echaron al asunto, valoro lo que hicieron por mí. No quiero que ignoréis, esto es un deber cristiano de todos los creyentes, de todos. Todos tenemos la capacidad y la responsabilidad de enseñar a otros, en mayor o menor medida, en función de nuestros dones y también de nuestras capacidades. Pero todos los creyentes debemos enseñar, predicar y testificar. ¿Por qué? Pues porque, como le decía hace un rato a Iván y María, los creyentes no podemos ser gente ignorante. Tenemos que saber en qué creemos y por qué lo creemos y poder explicar por qué creemos esto, aquello o lo otro. Hemos de estar preparados siempre para presentar razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿vale? ¿Eso significa que tengamos que saberlo todo? No. ¿Eso significa que tengamos que tener respuestas para todo? No. Algunas veces no podemos contestar a ciertas cosas y lo más humilde, lo más sabio, lo más sencillo y lo más honesto, pues es reconocer que algunas cosas son difíciles de explicar, ¿vale? Desde que empezamos a predicar esta carta, se ha dicho varias veces que en la iglesia de Corinto se habían dado todo tipo de abusos, de excesos y de desórdenes. Esta primera carta tiene 16 capítulos. 3 de esos 16 capítulos fueron dedicados a hablar de los dones espirituales. Si tenemos en cuenta que el capítulo 16 es muy cortito, pues la quinta parte de esta gran carta dedicada para hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto espacio para hablar de este asunto? Pues la razón es bien sencilla. Los corintios estaban haciendo muy mal uso de los dones que habían recibido del Señor. Especialmente estaban usando muy mal lenguas y profecía. Qué curioso. 2000 años y algo después, seguimos prácticamente las mismas. A mí esto me llama poderosamente la atención. En la actualidad, en algunos sitios, se sigue haciendo, si no lo mismo, algo muy parecido. Se sigue usando muy mal el don de lenguas y el don de profecía, y a ese le sumamos algún que otro. Sanidades, por ejemplo, que también se hacen algunas cosas por ahí que llaman poderosamente la atención. En Corinto había algunos creyentes que habían recibido el don de lenguas. Es decir, habían recibido el don de hablar lenguas que nunca habían estudiado y que nadie les había enseñado. Lenguas, idiomas, ¿vale? Lenguas extranjeras, idiomas que se hablan en alguna parte del mundo. Todo lo demás son otro tipo de cosas. Nuestra lengua es el castellano, con algunas excepciones. Pablo, por ejemplo, pues también habla catalán. Y hay por ahí otras personas que hablan 2 o 3 idiomas. Nuestro idioma es el castellano. Si entra una persona aquí, pues si sabe castellano no tendrá ningún problema. Si no lo sabe, pues tendrá algún que otro problemilla. El don de lenguas es hablar idiomas, lenguas que no son los nuestros, que nunca hemos aprendido y que nadie nos ha enseñado, como podría ser pues el ruso, el inglés, el alemán, el japonés, el chino, etcétera. Pero siempre hablamos de lenguas que se hablan en alguna parte del mundo, ¿vale? Ese es el don de lenguas del que habla la Biblia. Otras cosas que vemos, que oímos y que sabemos que suceden por ahí, no tienen nada que ver con el don de lenguas bíblico, ¿vale? Y eso, en algunos casos, y que me perdonen algunas personas, suele ser producto de la ignorancia, esa ignorancia que el apóstol Pablo quería evitar. 2000 años y algo después, todo sigue casi igual. En Corinto había algunos hermanos que se ponían en pie y empezaban a hablar en algunos idiomas que nadie entendía, y lo hacían pues encantados de haberse conocido ellos mismos y esperando pues que los otros hermanos que les escuchaban pues se quedasen admirados ante su pericia lingüística.
En la actualidad pasa algo bastante parecido. No ha cambiado mucho, ¿eh? No hace mucho, un hermano pentecostal me decía a mí, con todo su cariño, yo soy de las asambleas del Espíritu y tú eres de las asambleas de la carne. Él era de una asamblea de Dios y yo pertenecía por aquel entonces, era miembro de una asamblea de hermanos. La verdad es que no me lo tomé mal porque sé cómo son y sé cómo piensan, pero son cosas así un poquitín singulares. En otra ocasión una chiquita me decía, como yo siento a Jesucristo, no le sentís vosotros. El que Dios dé a unas personas unos dones y a otras personas les dé otros, eso no debe de servir nunca para que haya creyentes que se sientan mejor que otros, más importantes, más espirituales, más sabios, más santos. Eso, en mi opinión, es producto de la inmadurez de algunos creyentes. Así de fácil. Los corintios exaltaban por encima de todas las cosas los dones de señales, las profecías, las lenguas, la interpretación de lenguas. El problema estaba tan arraigado que había creyentes que se ponían en pie y hablaban en lenguas y se sentían encantadísimos de la vida, y otros pues se sentían inferiores y seguramente les tendrían hasta envidia por no tener esos dones. Por eso Pablo dedicó tanto tiempo en esta carta a intentar corregir esto, pero esto no ha cambiado mucho. Cuando no éramos creyentes, algunos de nosotros, en mayor o menor medida, de una forma u otra, todos estábamos perdidos y desorientados en este mundo. Y algunos pues igual han podido actuar o hemos podido actuar bajo la influencia de malos espíritus. Ahora que conocemos la verdad, que hemos recibido la Biblia, que hemos recibido la vista también, y que hemos recibido la capacidad de entender muchas cosas que antes no entendíamos, hemos de saber cómo juzgar las manifestaciones espirituales y hemos de saber discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos discernir este tipo de cosas? En mi opinión es bastante sencillo, ¿eh? El Espíritu Santo previene, avisa, y algunas veces con antelación, cuando vamos a estar en presencia de cualquier manifestación del mal. Creo yo que no hay que esperar ninguna cosa espectacular ni sobrenatural, aunque en algunos casos, algunos creyentes cuentan, pues que han recibido un resplandor, que bajó un ángel y me tocó y evitó que me equivocara y hiciese no sé qué, vale, muy bien. Pero casi siempre suele ser algo bastante más sencillo, ¿vale? Tan sencillo que simplemente en presencia de ese tipo de manifestaciones, pues te vas a sentir incómodo, te vas a sentir a disgusto y al final pues vas a tener que quitarte de en medio porque hay algo que no sabes qué es lo que está sucediendo, pero te hace sentirte mal. Ahora, hemos de estar atentos y con el oído afinado, porque algunas veces he oído a algunos creyentes decir es que el Señor no me avisó y no estoy de acuerdo. Seguramente que el Señor te avisó y seguramente que más de una vez, pero tú estabas a otras cosas y a lo mejor no oíste la voz del Señor. La prueba crucial es la que dice el texto. Si alguien dice que Jesús es anatema, pues está muy claro. Aunque no suele ser así, porque el enemigo que tenemos es muy astuto y suele funcionar de manera muy, muy sutil. Y suelen ser cosas bastante más rebuscadas y retorcidas. Por eso nunca podemos ignorar. Hemos de saber, hemos de estar informados, hemos de estar cerca del Señor y sensibles a su voz para no ser engañados con este tipo de cosas, ¿vale? Una cosa muy importante, el contenido de los versículos 3 y 4. Pablo dice que hay una diversidad, una variedad de dones espirituales, pero en el mismo texto también Pablo habla de una unidad de la deidad. En ese versículo aparecen las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice el texto que en la Iglesia hay diversidad de ministerios. Claro que sí. No todos tenemos las mismas tareas, pero todos tenemos en común algo muy importante, y es que todos queremos servir al Señor y a los hermanos. Y es lo que nos debe de preocupar. Las otras cosas pues no son tan importantes, creo yo, ¿eh? En la Iglesia hay diversidad de actividades,
Dios es el que capacita a los creyentes para unas cosas y para las otras. El que unas cosas puedan resultar más brillantes no tiene nada que ver con las personas que reciben unos u otros dones, tiene que ver con que el Señor da unos dones a unos y a otros, ¿vale? El Espíritu Santo se manifiesta en la vida de cada creyente dándole como mínimo a cada creyente un don, como mínimo. Te puede dar 4 o 5 los que él quiera, pero como mínimo 1. Cada uno según el don que ha recibido, quiere decir que el Espíritu Santo como mínimo un don a cada persona, para llevar a cabo tareas de todo tipo. Pero recordad siempre que los dones son dados por el Señor para provecho de la Iglesia, para edificación de la Iglesia, ¿vale? Los dones no son para que nadie se jacte, se exhiba o se pavonee diciendo yo hablo en lenguas o yo no sé qué. No, no es eso, ¿vale? Nadie debe de creerse mejor ni más espiritual que otros creyentes. Eso es inmadurez y, creo yo, ignorancia, ¿eh? Por tanto, cuando un creyente tiene un don y se cree más espiritual que otros, en mi opinión lo que está haciendo, en primer lugar es hacer daño a los hermanos y en segundo lugar hacerle el juego al enemigo. Y eso no puede ser, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es repasar brevemente esta lista de dones que nos dejó aquí el apóstol Pablo, que son cosas que todos sabemos, pero que de vez en cuando es bueno repasarlas para mantenerlas frescas en la memoria. En esa lista hay una serie de dones y hay otras listas en la Biblia, por ejemplo en Romanos 12, etcétera, que se complementan unas a otras, ¿vale? Pero vamos a hablar de los dones que aparecen en esta lista concretamente. El primer don que menciona Pablo es palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es un poder sobrenatural, por decirlo de alguna manera, para hablar con sabiduría que viene del cielo, en momentos en los que suele ser necesario, para resolución de conflictos, para dar consejos a algunas personas, para defender la fe ante autoridades, etcétera, que puedan ser hostiles. Me imagino que seguramente que todos vosotros habéis vivido alguna situación en la que en una iglesia, en una asamblea de iglesia, pues una parte de la iglesia quiere tirar por un sitio y la otra parte quiere tirar por otro sitio y no se ponen de acuerdo, interviene una persona y con pocas palabras pues les convence a todos. Yo viví hace años una situación parecida en la fusión de 2 iglesias. Los de una iglesia hacían una cosa y los de la otra iglesia hacían otra, y una mujer se levantó y con pocas palabras nos convenció a todos, y evidentemente eso viene del Señor, ¿vale? Un ejemplo de sabiduría, pues Esteban, que hablaba con una sabiduría tan grande que sus adversarios no podían ni siquiera resistirle, todos callados allí escuchándole. Ese es un buen ejemplo de sabiduría, palabra de sabiduría. Otro don, palabra de ciencia o de conocimiento, el poder de comunicar una información que viene directamente del Señor, ¿vale? Revelada por Dios. En el Nuevo Testamento podéis encontrar frases como esta: he aquí os digo un misterio. Otra frase: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Son frases que tienen que ver con el don de ciencia o de conocimiento. Dicen algunos que este don es posible que ya no esté vigente, porque al tener el canon cerrado, pues como que hay cosas que ya no son tan necesarias. Yo no lo tengo tan claro, porque yo he tenido el privilegio de conocer a algunos creyentes, a los que tengo mucho, mucho respeto y mucha admiración, que tienen una relación tan especial con el Señor, que el Señor les revela cosas que a otros no nos las revela. Y podría dar ejemplos, pero no lo voy a hacer. Pero sí os animo a que me acompañéis al Salmo 25. Salmo 25. Versículo 14. Dice la palabra de Dios: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El Señor revela cosas a algunos creyentes que viven una relación muy, muy estrecha con Él, que otros, pues a lo mejor, ignoramos. Entonces no tengo tan claro que ese don no esté vigente, ¿vale? Pero esto es simplemente mi opinión. Hay otras muchas que son igual de respetables o más respetables que la mía. El don de fe. Interesante don. La capacidad dada por Dios a algunas personas para remover montañas si hiciese falta.
Es el don que tienen algunas personas, que cuando todos los creyentes retroceden, Él sigue avanzando. Cuando todos dudan, Él sigue firme y confiando en el Señor. Una fe inquebrantable. Tengo un conocido con una fe tremenda. Un hombre. Un ejemplo de fe, el famoso George Muller. Durante 60 años cuidó de más de 10.000 niños huérfanos. El Señor proveyó, los dio de comer, estudiaron, etcétera, etcétera, y nunca le faltó para dar de comer a sus niños. 10.000 niños son muchos niños, ¿eh? Un hombre de fe, pero qué fe. Don de sanidades, poder milagroso para sanar enfermedades. Este es un don llamativo donde los haya, ¿eh? Y en algunas denominaciones cristianas se le ha dado una importancia tremenda. Le han llegado a dar tanta importancia que organizan campañas de sanidades en las que antes de que suceda nada ya se asegura a los asistentes a esas campañas que van a ser sanados, lo cual a mí me parece el disparate mayúsculo. El Señor puede sanar lo que sea y a quien sea, pero asegurar que lo va a hacer es un ejercicio de irresponsabilidad. Tú puedes decir a una persona, ora al Señor que el Señor te puede sanar. Ahora, si el Señor te va a sanar o no, está en la voluntad y en la soberanía del Señor. Un amigo mío, que está en el cielo, padecía fibrosis quística, fibrosis pulmonar. Él estaba permanentemente con una gomita en la nariz, enganchado a una bombona de oxígeno. Se celebró en una iglesia en Ciudad Lineal una campaña de sanidades, y entonces le aconsejaron que acudiera, porque el Señor le iba a sanar. Y claro, pues mi amigo acudió allí. Pasó al frente, le quitaron la bombona y le quitaron la goma aquella, no sé qué le hicieron y le dijeron que estaba sanado. Y lo obligaron a darse una vuelta a la manzana corriendo. Estuvo a punto de morir allí. Luego le dijeron que es que el Señor no le había sanado porque le faltaba fe. Murió unos años después, que se me murió en las manos. El Señor puede sanar a cualquiera. Ahora, decir esas cosas... Cuidado con lo que decimos, ¿vale? El don de hacer milagros. En la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de los siervos del Señor haciendo cosas tremendas. Por ejemplo, resucitando a algunos muertos, ejerciendo poder sobre los elementos. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Ahora hay algo que me llama poderosamente la atención de los siervos del Señor que tenían esa capacidad, y era la sencillez y la naturalidad con la que hacían las cosas, sin aspavientos, y sobre todo dándole siempre a quien hay que darle la gloria, al Señor, y no venir aquí que yo voy a sanar. Un ejemplo muy bonito: los apóstoles Pedro y Juan entrando en el templo de Jerusalén, y se pone delante de ellos un cojo de nacimiento. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro? No tengo ni plata ni oro para darte, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo te pones de pies y andas. Y sanado. Y la gloria al Señor, ¿vale? El don de profecía, otro don llamativo, muy llamativo. En la Biblia podemos encontrar dos tipos de profecías, en mi opinión. Lo que llaman profecías batídicas, es decir, que anticipan lo que va a suceder, y profecías apocalípticas, que revelan el carácter, el corazón y la mente de Dios. Dos ejemplos. Una profecía batídica, alguien que adelanta lo que va a suceder. El profeta Elías se presenta ante el rey Acab y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover durante 3 años y medio. A rajatabla se cumplió. Profecía apocalíptica, alguien que revela el carácter y el corazón de Dios. El profeta Natán ante el rey David se presenta allí: hola rey, vengo a contarte una historia. Había 2 hombres, uno lo tenía absolutamente todo y el otro solo tenía una ovejita. Pues el que lo tenía todo, no contento con tener todo lo que tenía, al que solo tenía una oveja se la quitó y encima le mató. Y dice el rey David: el tal debe morir. ¿Y qué le dice el profeta Natán? Ese eres tú, que has hecho esto y esto, y eso ofende al Señor, y has pecado contra el Señor, y el Señor te va a castigar. Profecía apocalíptica, ¿vale? El don de discernimiento de espíritus, el poder
para detectar si un profeta o cualquier otra persona habla de parte de Dios o habla influenciado, guiado y dirigido por Satanás. Las personas que tienen este don suelen ser personas con una sensibilidad y un discernimiento especial, tanto que sienten rápidamente lo que es del Señor y lo que no lo es. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, cuando estaba aquel Simón allí queriendo comprar el don del Espíritu Santo para imponer las manos y que la gente recibiera al Espíritu. Y el apóstol Pedro le reprendió y le dijo: quítate de aquí porque no eres del Señor. ¿Vale? Llegamos al don de lenguas. Posiblemente el don que resulta más atractivo para muchos creyentes. Tanto que en algunas denominaciones todos, absolutamente todos los miembros de ciertas denominaciones tienen ese don. Una iglesia con 200 miembros y todos han recibido el don de lenguas. ¿No les parecerá un poco raro que a todos les haya dado el Espíritu Santo el mismo don? Pues no les parece raro, porque si no has recibido el don de lenguas, eres un creyente de segunda, de inferior categoría. Entonces, pues, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo conozco a creyentes, a unos cuantos, que dicen poseer el don de lenguas. Y yo, que llevo ya algunos años en el Señor, con todos los respetos del mundo, los clasifico en dos apartados. Están los que consiguen inquietarme y ponerme nervioso. Y luego están en otra parte los que me resultan cómicos, me resultan graciosos. Hay algunos creyentes que cuando ejercen lo que ellos entienden que es su don de lenguas, a mí me ponen nervioso. Y me ponen nervioso porque creo que el enemigo está detrás, engañándoles y confundiendo. Y luego hay otros que de verdad que resulta un poco chistoso. Si no fuese porque es una cosa muy seria, sería para tomárselo a risa, pero es que es gracioso, El don de lengua bíblico es hablar idiomas. Conozco a una persona que dice que habla 4 idiomas mezclados. Y claro, no veas para entenderla. Y luego conozco a otro que dice que la interpreta. Y le preguntan, y no quiero decir las cosas que cuenta porque vamos, es que es para morirse de risa. Estas cosas no son para tomárselas así, esto es muy serio, ¿vale? El don de interpretar lenguas, el poder milagroso de comprender una lengua que nunca hemos estudiado y traducirlo a la lengua local. Por poner un ejemplo, entra una persona en esta congregación mañana, el domingo que viene, y empieza a hablarnos en árabe coloquial. Y Nati, que nunca ha estudiado árabe que yo sepa, pues nos explica y nos traduce lo que está diciendo esa persona. Ese es el don de interpretación de lenguas. Ahora, otras cosas que se ven por ahí, pues no es serio. Esta chiquita que os cuento que decía que hablaba 4 idiomas, pues en la iglesia se le dijo que claro, que si no había una persona que interpretase lo que ella estaba diciendo, pues que era mejor que no. Y se levantó otro chiquito y dice: yo voy a interpretar lo que ella dice. ¿Y qué ha dicho? Que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso. Vale. Y así estamos. Y con esto vamos a terminar. Creo que os habéis dado cuenta de cómo está colocada la lista de los dones en esta carta de San Pablo. El don de lenguas y el don de interpretación de lenguas está al final de la lista. Qué curioso. En algunos contextos eclesiales se les pone los primeros, y en algunos contextos eclesiales no los primeros, los únicos, como que lo demás no. En la carta esta de San Pablo están al final. ¿Por qué será? ¿Será una coincidencia? ¿Será una casualidad? Creo que no. En esta lista del apóstol Pablo, primero los dones que tienen que ver con el intelecto y luego los dones que tienen que ver con las emociones. Os aseguro que no es ninguna casualidad. Los corintios se saltaban las lenguas por encima de cualquier otro don. Como dije antes, repito, ahora ha pasado mucho tiempo, pero en algunos contextos eclesiales
seguimos igual. Que el Señor nos ayude, sobre todo a sentir celo por el estudio y la meditación de la palabra de Dios, para no ignorar, como dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis, para saber en qué creemos y por qué lo creemos. Y os dejo con algunas preguntillas. ¿Sabéis cada uno de vosotros cuáles son vuestros dones o vuestro don? Es bueno saberlo, ¿eh? Y no tiene nada que ver con la jactancia, ni con la arrogancia, ni con nada parecido. Si el Señor te ha dado el don de la fe, pues es bueno que sepas cuál es. No pasa nada. ¿Eres feliz con los dones que el Señor te ha dado? ¿O anhelas otros dones más espectaculares? ¿Eres feliz con lo que el Señor te ha dado? ¿Sí o sí? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.